Bien, chicos, gusto en saludarlos a todos quienes se han estado incorporando en estos últimos minutos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy. Antes de comenzar, todos me escuchan, ¿verdad? Solo una confirmación vía chat o audio. Sí. Ya, genial, Sí, para saber que no estoy haciendo el ridículo. Antes de comenzar, solamente quería reiterarles que están todos ustedes y sus contactos, sus redes, invitados, cordialmente invitados a participar en estos encuentros. Si es que tienen alguna idea para exponer, ya sea de algún caso de interés, algún desarrollo en el que ya han estado participando, o incluso si tienen ánimos de poder enseñar acerca del uso de algún package o función, podríamos quizás considerar hacer estas reuniones en un formato más tipo workshop, donde obviamente no todos van a estar ahí con su computador, pero si es que alguien se anima a generar, a participar en una instancia de ese tipo, también lo podríamos planificar dentro de este contexto de Meetup. Así que solamente eso, reiterarles el llamado y la invitación. Están todos cordialmente invitados, ustedes, sus contactos, sus redes, etcétera, para así ya ir planificando los últimos meetups que nos quedan en este año. Ha pasado volando este año, la verdad. Pero eso, les hago, les reitero la invitación. Y bueno, para comenzar el meetup de hoy, hoy vamos a contar con dos charlas, como ha sido la tónica en ocasiones pasadas. Vamos a comenzar hoy día con, dame un segundo que esta cosa se me pegó, con una charla donde nos va a hablar Felipe Jorquera. Cualquier alcance con apellido es coincidencia. Nos hacemos pasar por primos a veces para molestar al mundo, pero no somos primos, aunque yo lo trato de primo. Somos compañeros de trabajo. Él es Data Scientist Senior en EY y nos va a hablar de implementación, sobre un caso de implementación end-to-end con R y recursos en Amazon. Y por otra parte, vamos a estar hablando un poquitito sobre Shiny y su implementación. Y ahí nos va a ilustrar David Muñoz. Él es Data Scientist, especialista en temas de riesgo mercado del Banco Santander. Solo para confirmar, están ambos conectados actualmente, ¿no? Felipe Sí, y David. sí, aquí está. Felipe. estoy conectado. Buenísimo, genial. Bien, excelente. Entonces, en honor al tiempo, vamos a comenzar. Así que, Felipe, te doy total control y palabra para comenzar este meetup. Ya, perfecto. ¿Y cómo se hace? Chat. Ya, ¿se está viendo ahí? Sí, por acá se ve. Ya, perfecto. Bien. Bueno, en cuanto al alcance de apellido, o sea, hay gente que se la compra porque tenemos la misma barba, así que hay gente que siempre se cree esa, de que somos primos. Bien. Ya. Bueno, en primer lugar me presento. Mi nombre es Felipe Jorquera, soy Data Scientist de EY, Chile. Y en este caso, en el día de hoy voy a presentar una implementación que hemos hecho en un cliente de EY, en este caso usando la herramienta de R con Amazon, ¿ya? Con ciertos servicios de Amazon. Es importante recalcar que acá en general no puede mostrar lo que son datos o cosas así, ¿ya? Son ejercicios que hice basados en lo que es la implementación real, ¿ya? Eh, eh, con carga masiva igualmente, ¿ya? En este caso manejando los volúmenes de datos que se tienen eh, en general en la realidad, ¿ya? Y eso. En el caso de que se corte o algo así, si me puede avisar Miguel, ¿ya? En-
Sí, no hay problema. En general, hasta ahora, la conexión que tengo no es eh, muy buena. Ya bien, un poquito acerca de mí, ¿ya? Bueno, en cuanto a información académica, soy ingeniero civil informático con magíster en computación. Ya en este caso, esos dos programas los hice en la Universidad Católica del Maule, en Talca. Como dato, soy del Colo, no soy de Ranger, ¿ya? Eh, Como pueden creer muchos, que en este caso pasan por Talca, ¿ya? En cuanto a los completos mojados, igual tiene su gracia, ¿ya? En, bueno, el dato es porque en Talca, o sea, por defecto se comen los completos de baño María, como se dice. Y bien, y actualmente, bueno, estoy haciendo el magíster en estadística en la PUC, ¿ya? Estoy en el segundo año. Estoy, bueno, actualmente haciendo mi proyecto de magíster con sistema de recomendación. Y en cuanto a mi experiencia laboral, eh, hace alrededor de 3 años estuve trabajando en la Católica del Maule con un proyecto Fondesit, con el cual desarrollé mi tesis de magíster, ya la cual se enmarca, en este caso principalmente, en lo que es el área de Video Analytics, y es justamente ahí donde partí viendo lo que son los modelos, eh, eh, los modelos de aprendizaje, además ciertos modelos estadísticos, cosas así. Y después, posteriormente, o sea, justamente este mes ya cumplí 2 años en los que entré a metricar, ¿ya? Y ya hace poco menos de un año, en este caso fue la fusión con la empresa EY, ¿ya? Eh, Se fusionó EY con Metricar. En cuanto a otros, en general me gusta programar, ¿ya? En caso de que vayan a mi GitHub, eh, se pueden encontrar con código en Python principalmente, que en este caso es el lenguaje que me gusta, eh, eh, con código en C++, con C# y algunas cosas de desarrollo web. ¿Ya? Bien, les cuento cómo llegué acá, ¿ya? Si les soy honesto, no soy un fan de R, así que algunos me pueden odiar. Eh, en general, o sea, antes de empezar a trabajar en Metricar, era un, era un fanático de Python, ¿ya? Pero resulta que, bueno, después ya llegando a Metric, uno se acostumbra, bueno, y empieza a agarrarle también cariño a las herramientas con las que uno trabaja, en este caso R. Así que actualmente me defino, bueno, me gusta decir que en general uno tiene que empezar a conocer todas las herramientas que uno pueda en general, ¿ya? Tanto con lenguaje de programación como con package y con otras cosas. Y con tecnología en la nube, que en este caso es lo que vamos a ver. Bien. Eh, en cuanto a, ya pasando a la presentación, con el tema que nos convoca. Como les contaba al principio, esta es una implementación usando, en este caso R, con ciertos servicios de Amazon. Eh, eh, en particular, lo que buscamos con esto es tener un sistema con el cual podamos, con el, con el cual se tengan eh, con dos, con dos puntos centrales, ¿ya? Eh, con uno principalmente vamos a tener un forecast de demanda, ¿ya? Con el cual en base a la historia vamos a predecir qué es lo que van a comprar los clientes y además cuánto va a comprar de cada uno de estos productos. Y posteriormente también vamos a tener un sistema de recomendación, ¿ya? Con el cual le vamos a poder decir a los clientes
y ofrecer ciertos productos que es probable que ellos puedan, que les gustaría llevar. En particular, bueno, los recursos que vamos a usar ¿ya? Son servicios de Amazon. Bueno, en este caso, lo que destaca es la instancia EC2 que tenemos, que en este caso es una máquina súper grande, con 96 CPUs virtuales y con 192 GB de memoria RAM. Con la versión de Ubuntu, que en el momento de empezar el proyecto, en este caso era la estable, eh, eh, con la versión 3.4 DR, y con dos servicios específicos que son de Amazon, eh, con Athena, que en este caso es básicamente es un servicio con el cual se pueden hacer consultas, eh, con la cual se pueden hacer consultas SQL y a lo que son los archivos que se tienen con S3, ¿ya? Que en este caso es el sistema de almacenamiento que está disponible en Amazon. Y en cuanto al flujo, este es el siguiente. Se pifió esto. Si me dan un ya, ahí está. Y ya en un primer momento lo que vamos a tener son los datos. Después vamos a tener con los datos vamos a definir un poco las tablas que en este caso vamos a trabajar. Con esto seguidamente vamos a ir a un proceso de preprocesamiento y después con un proceso de carga de datos que en este caso es justamente en donde voy a explicar como algunos casos, con ciertos métodos para poder realizar la carga de datos cuando se tienen volúmenes masivos en datos. Y después, posteriormente, bueno, ya se tiene, en este caso, lo que sería el forecast de demanda con el sistema de recomendación. Ya. Bien, en cuanto a esto, en cuanto a los datos, que en este caso es lo primero que vamos a ver, con los datos del cliente, bueno, esto está almacenado como en este caso un data warehouse, que en este caso, que en este caso nosotros lo tenemos en la nube. ¿Ya? A modo de ejemplo, nosotros vamos a tener una tabla con una ID del cliente y con una categoría o grupo, ¿ya? Que en este caso tiene, en este caso tiene distintos grupos, ¿ya? Con distintos valores, y que en ciertos casos, en ciertos casos vamos a necesitar filtrar, ya que ciertos grupos nomás van a ser los de interés. En general, la cantidad de registros que se tiene son alrededor de 35.000 registros en general. Y además también tenemos la tabla de productos, la cual también tiene una ID con su propia categoría, y en este caso también vamos a necesitar ciertas categorías nomás. Bueno, en este caso una tabla un poco más chica que tiene 300 registros simplemente. Y finalmente vamos a tener una tabla de factura, ¿ya? Que en este caso detalla simplemente las transacciones diarias que se realizan para cada cliente con cada producto, ¿ya? Y que en este caso detalla la fecha y también la cantidad, que en este caso, que podrían imaginar de unidades compradas por el cliente en esa fecha de ese producto. Y en general esta es la tabla que en este caso es grande, ¿ya? Que en este caso hasta ahora tiene 400 millones de registros, ¿ya? Bueno, aquí hablar de Big Data es como un poquito difuso, así que en realidad depende como el tamaño de los recursos, ese tipo de cosas.
Ya, en cuanto al preprocesamiento, en este caso, en cuanto al objetivo que en este caso, tenemos, simplemente hacer un join entre las tablas anteriores, con las tablas anteriores. Y en este caso vamos a usar R con Athena, ¿ya? Que en este caso es el motor de consultas que tenemos disponible. Y aquí lo que vamos a hacer también es filtrar, en este caso, la tabla de los clientes y eh, con la tabla de los productos. Ya. Entonces, en cuanto a cómo se hace esto, ¿ya? Con esto vamos a generar una tabla mensual, ¿ya? Con las transacciones mensuales para cada cliente producto. Y aquí lo que hacemos es lo siguiente. ¿Ya? Como una operación estándar, siempre lo que hacemos es importar en este caso los packages, ¿ya? Que en este caso yo ocupé con el conector RJDS y con un driver especial que en este caso es de Athena, ¿ya? También es importante recalcar que existen otros packages, ¿ya? Con el caso R, por ejemplo, existe el package que se llama Noctua y que en este caso también nos permite hacer este tipo de operaciones, ¿ya? Bien, siguiendo con la explicación del código, con las líneas 6 y 9, con esto se genera una conexión, que en este caso es similar a lo que tenemos con cualquier base de datos estándar, ¿ya? Con SQL Server, con MySQL, con Oracle. Y aquí simplemente la diferencia es con el conector. Y después, posteriormente, vamos a armar nuestra query. Y aquí simplemente le vamos a decir a Athena que en este caso vamos a crear una tabla con la siguiente consulta, ¿ya? Lo importante aquí es notar este ID que en este caso lo que hace es particionar la tabla con 20 valores, ¿ya? Con 20 IDs distintos, ¿ya? Y después, posteriormente, bueno, es simplemente un join que como bien estándar, ¿ya? Con esta parte vamos a tomar las facturas, ¿ya? Simplemente vamos a seleccionar los últimos 5 años en este caso. Y además también vamos a agrupar a nivel mensual, ¿ya? Y así seguidamente también se hace el filtro a los clientes y posteriormente a los productos. Y con esto se hace el join y después simplemente con esto se le manda la instrucción a Athena. Con esto finalmente vamos a tener una tabla de este tipo que en este caso viene a especificar lo que son las transacciones mensuales para cada cliente y cada producto, ¿ya? Aquí se tiene el cliente, es el ID del producto, la fecha, que en este caso está a nivel mensual, la cantidad de unidades que en este caso compró, y finalmente este ID que en este caso va a ser como una variable auxiliar, que en este caso está particionando lo que es la tabla en 20, con 20 particiones disjuntas. Y así con el proceso con el preprocesamiento, entonces ahora pasamos a la carga de datos, ¿ya?
Entonces aquí es lo que se va a hacer son dos posibles eh, 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 a los aló. ¿Aló, Felipe? Sí, ahí te perdimos un momento. Está el computador como que se quedó pegado. Dale, Ya. se escucha ahora. Y bien, con, con la carga de datos eh, son eh, ¿Aló, Felipe? ¿aló? Sí, no te escuchamos. Qué raro. Ya. Con la carga de datos, y aquí es importante notar que se van a tener dos modos de carga. Ya con uno se hace una carga secuencial y que en este caso es la estándar que se hace con cualquier base de datos. Y aquí hay un import con los packages, después se tiene una conexión y aquí se hace simplemente eh, con un select se hace a la tabla, ¿ya? Simplemente. Y además, siguiendo, también se tiene un modo en paralelo, y en este caso es un poquito más complejo. Y aquí también se tiene lo que es la carga de los packages, que en este caso el for each con el do parallel. Eh, Después, posteriormente, se arma un clúster, que en este caso va a tener 20 nodos, cuál es el máximo que en este caso permite Amazon. Y después sobre cada nodo, eh, eh, con cada nodo se van a crear conexiones, que en este caso eh, con la misma receta que estamos viendo anteriormente. Y, y así se genera las cargas paralelas, ¿ya? Con consultas paralelas y que en este caso eh, eh, que en donde cada nodo lo que está haciendo es simplemente consultar cada partición de la tabla, ¿ya? Y bien, aquí aquí damos ejemplos. Lo que hice fue como unas pruebas eh, eh, en el cual eh, con el cual en general eh, con el cual en general y, y ya.
Y así pasamos a lo que es la parte con el forecast de demanda, en el cual es importante notar que en eh, con esta propuesta se utilizó un modelo SCA, que en este caso es un modelo de serie de tiempo no paramétrico, en el cual en general eh, con, con los supuestos como mucho más, eh, y en cuanto a los supuestos es como mucho más flexible. Eh, en este caso, si es que lo comparamos con un modelo ARIMA o con otro tipo de modelo, y que en este caso, por el contrario, eh, que por el contrario, que por el contrario, una de sus principales desventajas es lo que es su costo computacional. ¿Ya? Y eso con respecto a la propuesta. Eh, en este caso también se hizo un ejercicio tanto con la implementación en modo secuencial como en modo con su forma paralela, por así decirlo. Y en cuanto a en un principio, eh, con el fin de poder, eh, con, con el fin, con el- y así, con esto vamos a generar una lista y y después se tienen las claves. Ya, con esta función simplemente vamos a venir a cargar el package con el SCA. Y aquí simplemente vamos a ajustar un modelo con una serie de tiempo. Y finalmente hacer un forecast con el cual vamos a retornar el valor que en este caso estamos prediciendo. ¿Ya? Y en cuanto a las implementaciones, en este caso vamos a tener un modo ejemplo con un modo secuencial. Y así después, posteriormente, vamos a ir iterando sobre las claves de los clientes. Y así con esto estamos generando la salida con todas las predicciones para todos los clientes. Y eso respecto a ya, con lo que es el modo secuencial. ¿Ya? Entonces, análogamente, también vamos a tener un modo paralelo, con el cual, en este caso, vamos a generar el clúster con este caso, 5 nodos. Y finalmente, eh, con el for each,
así simplemente al final van a tener las predicciones, ¿ya? Y bien, hacíamos ejemplo, también hice en este caso unas pruebas eh, con distintos de datos. Y en general se puede ver que siempre lo que es la implementación en paralelo es en general más rápido. Ya. Y así finalmente, y aquí vamos con el sistema de recomendación, en el cual simplemente como propuesta se tiene un modelo de filtrado colaborativo basado en ítems, ya que en este caso fue elegido con métrica simplemente como precisión o cosas así que se sacaron eh, con, con respecto a la historia. Y aquí simplemente la implementación es como sigue. Aquí vamos a usar el package con Recommender Lab. Vamos a hacer un pivoteo de la tabla de compras, ya, con los clientes y con los productos. Y así seguimos hasta generar, en este caso, una matriz con valores binarios, ¿ya? Pues en la línea 18 y 19 simplemente se genera un modelo y finalmente vamos a tener las predicciones, ¿ya? Y así con respecto al sistema de recomendación. Y ya finalmente, teniendo las dos salidas, tanto del modelo de recomendación como el de forecast, al final vamos a tener esta salida. Que en este caso, eh, con cada cliente vamos a generar un pedido sugerido con su historia. Y por otra parte también recomendarle algunos productos nuevos. Y eso sería en cuanto a la implementación. A modo de conclusiones y tips, ya es importante notar que en el caso de la automatización se usa Python con Boto 3 y con algunos scripts en batch. En cuanto a la frecuencia de ejecución, esto se ejecuta una vez al mes y en general se demora alrededor de 12 horas con todo el proceso completo. Y finalmente, como salía, bueno, todos estos resultados se dejan con algún dashboard con el servicio de Wixsite. Y también se hace un insert, en este caso, con un motor Postgres, que en este caso está en el servicio de RDS. Y eso sería la presentación. Bien, gracias Felipe. Hoy, lamentablemente la conexión no nos está acompañando mucho. Hay harta demanda a esta hora además parece. Pero súper interesante el caso. ¿En Em, serio? sí, súper Ah, interesante el caso. Me llamó la tengo atención OTR. Sí. lo... ¿Aló? ¿Y aló? Sí. Sí, solamente para destacar algunas cosas, me llamó la atención la velocidad, ponte tú, de la utilización del package for each. Sí. Quizás pasó un poco rápido, pero como que ahí alcancé a ver.
que curiosamente se optimizaba el tiempo ya con grandes volúmenes de datos, no así con datos chiquitos, al menos en el otro gráfico que había mostrado, como que recién como a los 100 millones creo, o 10 ¿Aló? millones de registros, la cosa empezaba a andar más rápida. Sí, Con el... ya, ¿en cuanto a esto? sí, sí. ¿Qué número es ese? Sí, o sea, en general, lo que es el armado también del clúster también tiene, así, en este caso también conlleva con un cierto tiempo de ejecución. Claro, claro. ¿Ya? No, buenísimo. Sí, hay hartas cosas que me gustaría destacar, pero antes de eso me gustaría darles la palabra. Si tienen comentarios, dudas, dentro de lo que la conexión nos permita. Hola, No, el eh, cable. ¿puedo hacer una pregunta? ¿Una pregunta? ¿Me escuchó? Sí, ¿Aló? bajito, pero sí. Sí, hola. Nada, primero felicitar a Felipe por la presentación. Qué bueno que pese a que hayamos tenido problemas técnicos con el audio, el código casi hablaba por sí solo, así que se agradece mucho la calidad en la que está escrito, digamos, y cómo se plantea y uno puede ver finalmente la estructura mental con la que abordó el problema. Eh, es bacán ver que se puede presenciar, digamos, la implementación de un proceso de principio a fin y justamente en relación a esto va mi pregunta que tiene que ver con, bueno, son dos preguntas. Uno, me llamó la atención el hecho de las particiones, de utilizar particiones, ¿cierto? Me pareció un poco arbitrario el 20, eran 20 particiones creo, y quería preguntar como por qué 20, más que nada por la ignorancia. Y según tú, Felipe, como qué es lo más difícil de todo el proceso, digamos, que abordaste, qué fue lo que más te complicó o que presentó mayores desafíos, como para que tú nos comentes, digamos, como a qué hay que hincarle en diente al momento de hacer un desarrollo end-to-end como el que propusiste tú. Muchas gracias. Ya. Gracias. Sí, en cuanto al 20, de hecho creo que lo mencioné, pero a lo mejor no se escuchó por la conexión. Sí. O sea, en este caso es simplemente por el límite que establecen los servicios de Amazon, ¿ya? Simplemente te deja hacer hasta 20 eh, 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 o sea, simplemente hasta 20 consultas en paralelo, ¿ya? Ya sea sin más, en este caso se cae. Eh, en cuanto a los retos, eh, uno de los mayores yo creo que viene eh, con el tema del forecast. Ya, o sea, simplemente en el caso cuando tú vas a graficar, por ejemplo, las series de cada uno de los clientes, y en este caso llegar a ese nivel de granularidad es una cuestión de loco. Pues, eh, eh, donde el intentar eh, con los modelos, el ser preciso es una cuestión súper de loco. Ya, en cuanto con los retos, con los retos técnicos, o sea, simplemente yo diría que hacia el tema de la carga de datos es una cuestión como bien de loco, ¿ya? Y onda, al pasar, por ejemplo, con estas pruebas como vimos, onda demorarte, onda cargar durante una hora, ¿ya? Y a pasar simplemente 10 minutos es una cuestión súper buena, ¿ya? Y es simplemente con eso, o sea,
como el manejo de los grandes volúmenes de datos, una cuestión que en este caso complejiza harto las tareas de desarrollo, bueno, después posteriormente la puesta en producción, ¿ya? Y eso. ¿Se alcanza? Buenísimo. No, gracias Felipe por tu respuesta. No sé si antes de continuar alguien tiene otra duda, alguna pregunta, algún comentario. Hamlet. Buena Hamlet. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Hola Sí. Hamlet, ¿qué tal? Hola, buenas. Muy buena tu presentación, me gustó. También agradezco el tema del código, que en mi caso por lo menos siempre es complejo ordenarlo. Yo el mío los tengo lleno de comentarios y cosas raras, entonces se agradece la simpleza. Una pregunta rápida. ¿De dónde, por ejemplo, se puede encontrar más información de cómo acceder a todas estas herramientas de AWS DDR, digamos? ¿Alguna literatura online que nos puedas facilitar? Así como alguna O sea, página sí, en buena para realidad leer. depende de lo que va, así como buscar, porque en realidad Amazon tiene como muchos servicios. En Sí, general lo sí. que es No, más pero usado es Boto3. ese mismo. En este caso es como el package, está tanto para Python como para R. ¿Ya? Y aquí con este, con este se puede acceder a varios servicios, ¿ya? Y ahora es como, en general Boto3, por ejemplo, se hace como para poder, por ejemplo, cuando quiere usar algunas funcionalidades, por ejemplo, el CloudWatch, una cosa así. Con Glue, por ejemplo, aquí en el proyecto, eh, con el proyecto, hay ciertos servicios que yo tengo implementado con Boto3. En este caso, estas mismas tablas que mencioné en la presentación, ¿Ya? esta onda, eh, 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 y así en cuanto a lo que es el origen de datos, están en ¿cuánto se llama? Una base de datos on-premise, ¿ya? Y con un Python en este caso, yo estoy accediendo a los servicios de Glue y estoy, con Glue estoy copiando esa data en la nube. La nube. Ujú. Y en este caso, con lo mismo puedo hacerlo con R. Y aquí es una cuestión de gusto. Entonces, en ese caso, Ujú. Ya, voto 3. ¿Y voto 3. Y algún además foro también que los consulte manejo, o cosas así? en cuanto a manejo de base de datos, también existe Noctua, ¿ya? Noctua, sí. Ya. Y también una, que en Sí. este caso es como un wrapper entre, con R con Athena. Ah, perfecto. También es como un SDK. Claro, SDK para AWS. Sí, Ah, perfecto. Ya ese me gustó. Te pasaste, gracias. ya, Me gustó tu presentación, muchas gracias por todo. ya, muchas gracias. Disculpen por la conexión. No, no hay problema. No, todo acá, Felipao, muchas gracias. Sí, Sí. gracias Hamlet por la intervención, Bastián. Gracias nuevamente Felipe, muy buena presentación. Solamente invitarlos a también a seguir por ahí el GitHub de Felipe. Hay harto, hay código limpio muy digno Ya lo estoy de, siguiendo ya. de forkear. Buenísimo. Claro, ahí vamos a poner el tenedor. Bien, súper. Gracias a Eh, todos por su tiempo. Voy a silenciarme. gracias, gracias Hamlet. En honor al tiempo, ¿les parece si seguimos, si continuamos con la siguiente charla y al final podemos abrir un espacio ahí ya para hacer consultas a ambos expositores? ¿Ok? Gracias, Felipe.
De paso, bueno, ahora le voy a dar la palabra a David. ¿Estás por ahí? Sí, hola, acá estoy. Buenísimo. Ya. Perfecto. Los dejo ¿Comparto entonces pantalla? con David Muñoz. Sí, dale por favor. Todo el Vale, control y la atención es tuya. dale. Dale nomás. ¿Se ve? Sí, por acá se ve, Sí. súper. Ya, perfecto. A ver. Ah, perfecto. Ahí está. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. La presentación que vamos a ver ahora es implementando Shiny, ¿ya? Bueno, lo primero, contarle un poquito de mí, bien breve. Soy ingeniero estadístico de la Universidad de Valparaíso. He trabajado en la Caja de Compensación Los Héroes, en una startup, Time Manager, y actualmente trabajo en Banco Santander. ¿Sí? Ahí soy científico de datos, especialista en riesgo de mercado financiero. ¿Sí? Perfecto. Entonces, poquito. Sorry. Sorry. Ahí está. Entonces, ¿qué es Shiny? Para los que no lo conocen, porque realmente esta es la motivación de la presentación, un poco acercar el Shiny, ¿cierto? El desarrollo Shiny a gente que no ha tenido como la experiencia de poder implementarlo, ¿ya? Implementarlo como en la empresa. Entonces, dar un poco los tips, mostrar lo que hemos hecho en el banco, como ejemplo realmente, porque los códigos y todo eso no los pude sacar, ¿sí? No se pueden sacar, así que tuve que sacar algunos ejemplos de ahí nomás, para poder mostrar, ¿ya? Pero respondiendo como, ¿qué es Shiny? ¿Ya? Shiny es un package, ¿cierto? De R, que nos permite construir aplicaciones web interactivas, ¿sí? Solamente eso. La facilidad que nos da es que como es un package, tiene funciones, entonces con muy poco código se pueden hacer grandes cosas. ¿Ya? ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Y por qué fue una solución para nosotros? Porque cuando llegué al puesto que estoy actualmente, resulta que nos pedían automatizar procesos, ¿ya? Para reducir un poco el tiempo, ¿cierto? Bajar la hora de trabajo en manualidades. Y uno de ellos era, por ejemplo, que tenían un Excel, ¿sí? Y resulta que tenían que crear un documento, ya, era una cobertura, que se llama. Entonces lo hacían a mano, ¿no? Pescaban el Excel, y copiar, pegar en el Word, lo construían y todo. Pero obviamente el copiar y pegar involucra el error operacional, ¿cierto? Y se puede equivocar. Entonces me pidieron si podía hacer un desarrollo que a partir de este Excel automáticamente generara el PDF. Yo sin ningún problema, ¿cierto? Markdown, perfecto, lo hice, lo terminé. Y al terminarlo le dije, ya, está todo listo, funciona, partes del texto, dependiendo de lo que aparezca, va a aparecer o no ciertos párrafos, ¿cierto? Bien, cumplía. Se lo pasé a mi compañero y me dijo, oye, pero me estáis pasando el código, ¿y qué pasa si yo modifico algo que no sé? ¿Sí? Entonces, primer caso. Segundo caso, estábamos realizando un modelo, ¿cierto? Innovador para gestión financiera, pero en esa área no había nadie experto o que supiese programar en R. Entonces nosotros estábamos haciendo, ellos, de hecho, antes que yo llegara lo estaban realizando, pero tenían el código, pero la misma historia. Íbamos a pasar el código y ellos no, ¿cómo lo vamos a operar? Aparte, tú pasas el código, tienes que darle los accesos, ¿cierto? Y es complicado. Entonces, para encontrar una solución a esto, nosotros definimos un perímetro, ¿ya? Como tiene que cumplir con estas 5 características la solución, ¿ya? Que era disminuir el error, ¿cierto? Ejecutar script sin acceder directamente al código. La idea era centralizar todo, porque si yo tengo un código, lo paso, la otra persona lo puede modificar, o puede ir mutando, ¿sí? Porque realmente puede ir cambiando cositas y uno no tiene el control de eso. Lo otro es que sea una interfaz amigable, ¿cierto?
que permita interactuar adecuadamente con el usuario. Y por último, que según el perfil que tenga el usuario, tenga acceso a ciertas características de este desarrollo. Entonces, nosotros qué recursos teníamos para esto, obviamente R, ¿sí? El package Shiny y un computador de escritorio, que bueno, yo escribí ahí un i5 nomás y con 8 GB en RAM y Windows. O sea, lo que se tiene en la empresa. Nosotros no teníamos un servidor. El servidor tenía lo informático, ¿sí? Para guardar la base de datos. Estaba el Lake, ¿cierto? Con Cloudera y todo, pero nosotros no teníamos acceso a eso, ¿sí? Entonces teníamos que encontrar soluciones con los recursos que teníamos, ¿ya? Entonces, la primera solución que pensábamos era, perfecto, instalábamos R y Shiny en cada computador que se vaya a utilizar, ¿ya? Esa fue la primera solución que se propuso. Pero resulta que no centralizaba, porque igual perdíamos eso de tener el código en un solo lado. Entonces, la primera solución no fue buena, ¿ya? Y la segunda solución, ¿sí? Es que la que actualmente manejamos, ¿sí? Es instalar R y Shiny en un solo computador, y mediante como una red interna, ¿cierto? Del banco, mediante la IP y el puerto, la IP del computador y el puerto que nosotros definamos, podíamos hacer salir, por decirlo de alguna forma, esta aplicación. Entonces, esta solución en la que actualmente, como digo, estamos utilizando y nos ha dado buenos resultados, ¿sí? Tiene unos contras, ¿ya? Que voy a comentar un poquito más adelante, pero también hay unas posibles soluciones, ¿ya? ¿Qué es la UI? ¿Ya? Bueno, ahí me quedo pegado, dice soluciones, pero en la UI. O sea, perdón. Shiny. Ahí el título debe salir Shiny, lo va a modificar después. ¿Ya? ¿Qué es Shiny? O sea, realmente Shiny lo componen dos partes, ¿sí? Una parte es la UI, ¿sí? Que es la interfaz de usuario, y la otra parte es el servidor, ¿ya? Que básicamente es una sesión de R que está corriendo, ¿ya? Y la UI, en la interfaz de usuario, es una página HTML. Eso a grandes rasgos, ¿ya? ¿Cómo interactúan estas dos partes? ¿Ya? Por la UI entra el input, ¿sí? Yo presioné, no sé, el 5, o moví el mouse, hice un clic en algo, hice una interacción, ¿cierto? Eso entra como un input al servidor, el servidor lo procesa, ¿sí? Como input y arroja un output que se puede ver en esta interfaz de usuario, ¿sí? Ustedes pensarán, pucha, ¿cuánto código necesito para poder implementar una de estas aplicaciones, ¿sí? En mi lugar de trabajo? Realmente no es mucho, ¿sí? Lo que se necesita. Aquí podemos ver que en 4 líneas de código uno podría ejecutar un Shiny, ¿sí? Realmente acá está sin contenido, pero podemos apreciar que en la primera línea, ¿cierto? Uno activa la librería, en la segunda línea uno define la UI, ¿sí? En la tercera define el servidor, y en la cuarta compila, ¿sí? No más que eso. Si uno se pone a ver y ve algo más, quiere ver como algo más elaborado, ¿cierto? O sea, algo más completo, aquí podemos ver un ejemplo, ¿ya? Donde este cuadrito acá, el primero blanco, está más poblada la UI, ¿cierto? Y el servidor igual. Y eso arroja como resultado lo que está a la derecha, ¿ya? Que al final es un histograma y arriba un tamaño de muestra, ¿cierto? Que es un input que uno va a poder modificar. Entonces, Shiny tiene distintos ejemplos de base, entonces me gustaría compartir con ustedes un ejemplo, ¿ya? Como para ir metiéndonos más en este tema. Perfecto. Vamos a sacar. Vamos a abrir. Entonces, y ahora esto.
Acá tenemos un ejemplo que uno va, ¿cierto?, tocando esto, modificándolo, cambiando el número de bits de este histograma y va cambiando, ¿ya? Y este es el código. O sea, acá aparece el código porque es un ejemplo solamente, pero cuando uno hace los desarrollos, no muestra el código, ¿ya? Entonces, es tan simple, si uno quiere cambiar el título, está acá, ¿sí? Hello Shiny, si uno modifica esto, se va a modificar acá arriba. Esta barrita, uno lo que define básicamente es como el inicio, el mínimo, el máximo, el valor por defecto que aparezca, y eso lo hace con esta función. O sea, no es mayor código que esto, ¿ya? Y esto genera esta barrita. Este gráfico, ¿sí?, se genera con un output, ¿sí?, que está acá, pero esta es la parte visual, ¿sí?, porque todo esto es la UI, ¿cierto?, la interfaz de usuario, y el servidor es el que va a procesar este input que se ve acá, lo toma, ¿cierto?, y lo va a usar para construir el gráfico que va a aparecer acá, ¿ya? Hay muchos ejemplos, ¿sí? ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Sí se ve? Perfecto, estoy leyendo el chat. Perfecto. Hay distintos ejemplos. Sorry. Hay distintos ejemplos, hay más de como 11 ejemplos por defecto, ustedes los pueden ver, ¿ya? Hay unos para subir archivos, descargar archivos, que se vea una tabla y que reaccione con el número que uno ingresa, entonces el head va a cambiar, ¿cierto? Entonces hay diferentes opciones que ustedes pueden ir mirando. Yo esta presentación igual la voy a dejar disponible para que ustedes vayan explorando y puedan revisar, ¿ya? Entonces, hablando un poquito de esto, del Shiny, la interfaz de usuario, hay una parte que es importante, que son las entradas, ¿ya? Entonces, como entrada, yo puedo tener un botón, ¿cierto? Puedo tener un link, puedo tener un conjunto de opciones, puedo tener fecha, ¿cierto? Se despliega un calendario, puedo elegir una fecha, un rango de fecha, ¿cierto? Puedo ingresar texto, número, archivo, password, o sea, muchas cosas. Y esto lo da por defecto el package, ¿ya? Pero hay otros packages que pueden complementar a Shiny y realmente lo hacen mucho más atractivo, ¿ya? En la parte de la salida, ¿sí?, tenemos dos partes que se conectan, ¿cierto? Una parte de la salida es la que está en el servidor, ¿cierto?, de los render, ¿sí?, que va a tomar estos inputs, ¿cierto?, los va a procesar, y este render va a generar un objeto, que este objeto se va a leer como un output en la UI, ¿ya? Aquí un poco intento graficar eso, ¿sí?, la parte de acá, los render, que esto va a estar en el servidor y esto va a estar en la UI, ¿ya? Voy a ver si vuelvo a pantalla completa. Perfecto. Un punto importante de los Chinese es entender el concepto de reactividad, ¿ya? Porque, por lo menos a mí lo que me costó en un principio fue programar pensando en esta reactividad, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es reactivo? Cuando uno está en Excel y, no sé, en la celda B1, coloca igual a A1 dividido 2, ¿sí? Y modifica la celda A1, por ende la B1 va a reaccionar a esa modificación y automáticamente va a generar un resultado distinto, ¿sí? Eso es un ejemplo básico de reactividad, ¿sí? Está reaccionando, o sea, no sabe cuándo va a pasar algo, pero está ahí esperando. Entonces, en Shiny esa es la lógica, ¿ya? Hay un input, acá hay un diagrama, ¿cierto?, que puede ejemplificar esto, ¿ya? Las opciones que tenemos. Entonces tenemos un input, ¿sí?, que va a ser a partir de la UI, y después de eso puede pasar directamente a ser procesado. Puede ese input, no sé, activar un source, otro código, puede hacer muchas cosas. O también puede pasar por otro canal, donde tiene que estar el input y adicionalmente uno tiene que presionar un botón y se activa. Como por ejemplo, ¿cuándo sería práctico eso? Sería cuando vamos a incluir varios filtros, ¿no?
Entonces no queremos que reaccione por cada uno de los filtros, sino queremos que reaccione cuando tengamos el total de los filtros establecidos, ¿sí? Porque a veces se puede demorar mucho. Entonces ahí sería más adecuado ocupar ese botón, ¿ya? Y posterior a eso, el proceso ya te puede arrojar un output, ¿sí? Perfecto. Entonces, en esta UI, ¿sí? Cuando generamos el código R, lo escribimos, por detrás, ¿cierto? Estaba generando un código HTML. Y esto fue uno de los desafíos igual que tuve que abordar y con mi otro compañero que nos fuimos aprendiendo en conjunto, o sea, pimponeando esto, porque no era fácil en un principio, porque yo como estadístico, él como ingeniero matemático, no teníamos como mucho acercamiento con código HTML o algún otro lenguaje de página web, ¿ya? Entonces al principio fue un poco difícil, pero realmente no es difícil si se encuentra la documentación adecuada, ¿ya? Más bien entender como la lógica. Entonces, como aquí hay un ejemplo, ¿sí? Estas líneas de código, ¿cierto? En azul, devuelven este código, ¿ya? Que es código HTML. Si uno no encuentra un package para modificar algo específico, ¿sí? En este código HTML, uno perfectamente puede incluir código HTML directamente, ¿sí? Adicionalmente, como es una aplicación web, también uno puede modificarla con código CSS, ¿sí? Que ahí uno va modificando, ¿cierto? El tamaño de letra, los colores, ¿ya? El HTML da la estructura. Y también uno puede incluir JS, ¿cierto? JavaScript, que ahí todavía estamos aprendiendo porque no lo encontramos tan fácil de aprender como HTML o CSS, ¿sí? Entonces, ahí básicamente buscamos la problemática, la encontramos y copiamos, pegamos y adaptamos como muchas otras cosas hacemos, ¿ya? Pero uno realmente puede incluir código JavaScript directamente, ¿sí? Con una opción que podemos ver acá, porque esta parte, la interfaz de usuario, te dice, mira, ¿sabes? Puede ser un encabezado 1, ¿sí? Que puede ser tag, signo peso, H1, pero uno también puede colocar directamente el código, o sea, Shiny lo permite, H1 para colocar así como el encabezado, HR para colocar una línea, ¿sí? BR, un espacio en blanco, ¿cierto? Y aquí tenemos strong, ¿cierto? Que es negrita, itálica, después un link, ¿sí? Y estas todas las posibilidades que tiene. O sea, nosotros hemos tenido el caso de modificar a gusto muchas cosas gracias a Java y gracias a CSS. ¿Ya? Entonces, respecto a los diseños, ¿sí? Ahí vimos un ejemplo donde, claro, estaba el input a la izquierda y el output estaba a la derecha, pero eso realmente uno lo puede modificar como quiera, ¿ya? De hecho, también responsive, creo que se dice, que se adapta a la pantalla. Y adicionalmente hay un package que te permite crear Shiny específicamente para pantallas de celulares, ¿ya? Y aquí dejo un ejemplo de cómo ustedes pueden distribuir los diferentes objetos en la pantalla, ¿ya? No es más que eso. También el paquete base de Shiny, ¿cierto? Permite incluir unas pestañas, ¿ya? Como por ejemplo, la primera pestaña puede ser modelo 1, la segunda pestaña modelo 2, ¿sí? Entonces, otro package que usamos mucho, realmente el que más usamos, es el Shiny Dashboard, ¿ya? Que nos permite crear este tipo de visualizaciones, ¿ya? Este es un ejemplo, ¿sí? O sea, como les comenté, lamentablemente no les puedo mostrar ejemplos de donde trabajo por política interna del banco, pero esto no se escapa a lo que tenemos, ¿ya? Y básicamente sería, obviamente, activar la librería e incluir esta parte de acá del código que está a la derecha, en la parte de la UI, ¿sí? Y ahí vemos que, bueno, el encabezado, ¿cierto? La barrita acá de la izquierda y el cuerpo, ¿sí? Que es todo esto, ¿ya? Entonces, formas de compartir estos desarrollos, ¿ya? Hay una forma
sí, que uno se puede hacer una cuenta gratis y también hay de pago, que es shinyapps.io. Ya, súper práctico. Ustedes mismos de RStudio colocan publicar, de hecho ahí quizás lo podemos ver, publicar, tiene una cuenta creada y permite, no recuerdo ya, 5 Shiny ahí para poder visualizar y te da la cuenta gratis X cantidad de horas mensuales, y ahí se va renovando, y si no paga da más horas. Es bueno para ir probando, ¿sí? Pero a nosotros por lo menos no nos sirve, porque en el banco obviamente los datos no pueden salir, ¿sí? No pueden salir a nada que no esté validado, ¿ya? Y de verdad es como bien riguroso en ese sentido. Otra opción, que es la que usamos nosotros, era la que comentaba de acá abajo, si ustedes ven, en la opción 2, dice option y shiny.host. Ahí uno ingresa la IP de la computadora, ¿sí? Hay código adicional porque acá de forma automática capturamos la IP del computador, ¿ya? Y después la coloca acá. ¿Eso por qué lo hago? Porque adicionalmente en mi computador tengo otros 2 computadores con las mismas características, entonces uno lo ocupo como para desarrollar, ¿cierto? Y el otro ya cuando están listos los dejo disponibilizados. Entonces me permite a mí abrir el script, ¿sí? Y hacerlo correr y sin cambiar nada más, ¿ya? Porque automáticamente detecta la IP. Entonces, ¿cómo funciona esto? El usuario, creamos un modelo, creamos una automatización y le damos la IP y le damos el puerto. ¿Sí? Entonces él ingresa a su computador, la IP y puerto y entra al desarrollo. ¿Ya? Le damos un usuario, un password. Entonces, así que dentro del banco hay usuario y password, entonces no cualquiera lo puede ver, está seguro, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esto? Es que resulta que los Shiny, en esta forma de hacerlo, al ser una sesión que está abierta, si hay muchos usuarios y un proceso se demora mucho, los otros quedan en cola, ¿sí? No se puede paralelizar en este sentido, ¿ya? Por ahora no hemos tenido problema porque son clientes específicos, ¿ya? Pero en la medida que hiciéramos algo masivo tendríamos que cambiar la forma, ¿ya? Como por ejemplo la forma 3, ¿ya? Que usando Shiny Proxy y dockerizando, ¿cierto? Cada desarrollo. Entonces eso permitiría que para cada usuario o para 2 usuarios se pudiese usar una sesión, ¿ya? Entonces administraría eso y no tendríamos el problema de esta cola que se podría hacer muy grande, ¿ya? Otra opción, ¿sí? Que es la que apostamos en el mediano plazo, es implementar esto en el Workbench de Cloudera. Porque en la última versión, ¿sí? Del Workbench de Cloudera, donde está, ¿cierto? El lago y todo esto, la versión 1.7 anuncia, y ahí lo dejo, anuncia que se puede implementar Flash, Dutch y Shiny, ¿ya? Dutch es la versión de Shiny, pero en Python, ¿sí? Entonces, Cloudera está anunciando esto, he revisado algunos videos, todavía no tenemos esta posibilidad acá, por lo menos en Santander, Chile, pero he estado revisando unos videos y realmente se ve bastante bueno porque te da la opción de que tú subas el código y te aísle la aplicación y no tengas el tema de dejar las personas en cola, sino que te genera todo por detrás, ¿cierto? Para que sea una aplicación realmente con continuidad y sea robusta, ¿ya? Entonces, algunos ejemplos que puedes sacar como bien sencillo, ¿sí? Pero es para un poco que se palpe lo que se puede hacer. Les voy a compartir, ¿ya? Mira, los ejemplos de hecho lo hice acá en RStudio Club, ¿ya? Al final de la presentación les voy a dejar el link para que puedan ver los códigos. Realmente hice 2 códigos nomás. El primer código es este de acá. Veamos qué sucede. Ah, está corriendo el otro. Lo paré. Ahí está. Este es un código que hice de ejemplo, pero, por ejemplo, este es un proceso de cubo. En el banco tenemos un proceso de data quality, porque
para evitar inconsistencia, darnos cuenta de la inconsistencia al final de un proceso grande, sino intentar identificarlo en etapas previas. Entonces, para esto hicimos una metodología, ¿sí? Para identificar realmente si está bien o no, ¿ya? Y resulta que la propuesta fue crear un mapa. Entonces, nosotros acá tenemos un mapa súper pequeño, pero ustedes lo pueden hacer tan grande como sea el proceso, ¿ya? Y el color nos identifica si está ok o no, ¿ya? Ahora yo lo dejé a modo de ejemplo, que fuese al azar, ¿sí? Los colores iban a ir cambiando. Pero este otro package, ¿sí? Que tiene R, y que es el package que está acá, ¿ya? De hecho lo voy a copiar y lo voy a mostrar un poco, que es bastante interesante, por lo menos para mí lo fue. Sorry. Y este package permite hacer así muchos tipos de diagramas, o sea, nosotros lo ocupamos para eso, pero se podría hacer para otras cosas, ¿ya? Y muchas opciones tiene, muy custom, ¿sí? Entonces, esto fue un ejemplo, ¿sí? Y otra cualidad que tiene este ejercicio es que uno puede presionar acá y con el botón descargar reporte y automáticamente genera un reporte, ¿sí? Un reporte 12. Entonces ahí está, o sea, está muy, muy vacío, muy blanco, ¿sí? Obviamente allá en el banco tenemos con los logos, los márgenes, todo adecuado. Esto está con R Markdown hecho. Y ahí está el mapa, ¿cierto? Y acá algo que aparece, que dependiendo de cuál esté en rojo, va a aparecer acá. Si no hay ninguno en rojo, esto no va a aparecer, ¿ya? Otro problema que tuve también, porque para hacer el R Markdown, ¿cierto? Necesitamos Mixtex. Por lo menos nosotros el repositorio Mixtex lo tenemos bloqueado, por ende tenemos que descargar las cosas a mano e instalarlas a mano, obviamente. Pero resulta que igual es complejo cuando uno quiere implementar el desarrollo en otra máquina, ¿ya? O actualizar algo. Entonces, buscando, la solución que logré ahora implementar fue ocupar un package que me permite a mí ya no utilizar más Mixtex, ¿sí? Ya no lo utilizo más. Lo que hace es crear un HTML y ese HTML lo convierte, ¿cierto?, en PDF y lo convierte con sus páginas, todo bien ordenado, ¿ya? Se escribe page down, ¿sí? El package. Bueno, después si quieren me lo preguntan, lo puedo escribir por ahí, pero es bastante interesante un poco empezar a independizarse de Mixtex por lo menos, que puede ser a veces un cacho para instalarlo, o por los permisos más que todo, dependiendo de dónde estén trabajando, ¿sí? Otra cosa, permiso, acá vuelvo, aquí está. Ah, perfecto. Aquí tengo, ustedes vieron el desarrollo, ¿sí? Yo aquí como estaba jugando con esto, lo desactivé, pero otra cosa que es importante, ¿sí?, es tener esto con clave, ¿ya? Y ahora me aparece, ¿cierto?, esta imagen para poder yo ingresar mi usuario y contraseña, ¿ya? Y esto es lo que hacemos nosotros con los desarrollos, porque si no tenemos esta pantalla, entra directamente, entonces igual es delicado. Entonces ahí entró, ¿sí? Entró el desarrollo y todo. Entonces, eso, ¿cómo se hace? Eso no es difícil, ¿sí? Es con este package, Shiny Manager, y se tiene que agregar estas tres partes, nada más que eso. Esto va al principio, ¿ya? Entonces, antes de la UI, donde uno define las credenciales, ¿ya? Que hay dos credenciales, ahí está el password, cuando parte, ¿cierto? Cuando termina, si son administradores o no, y el comentario que va ahí en la interfaz de usuario. La parte de abajo, ¿sí? El número 2, ¿sí? Es la UI yo la construyo igual, ¿sí? La construyo igual, pero al final, ¿cierto?
cuando la termino de construir, la reemplazo. Con la misma UI, pero agregando este comando que está acá, ¿ya? Y esta parte 3 va dentro del servidor, ¿sí? O sea, uno agrega estas 3 partes, ¿sí? Y ya puede tener una interfaz de usuario tal cual como aparece, ¿sí? Ahora, si ustedes le quieren cambiar el color, ya ahí pueden hacerlo con CSS y empezar ahí a customizarlo, ¿ya? Pero a nosotros nos ha dado resultados así, no hemos tenido problemas, y ha funcionado bien, ¿sí? Perfecto. Entonces, otro ejemplo, que es bastante importante, que yo sé que muchos lo ocupan, ¿sí? Y lo tienen súper claro, pero no quiero dejar de comentarlo, que el hecho de Plotly, ¿sí? Y aquí igual he pecado, porque no he explorado más HighChart, ¿sí? HighCharter de Joshua, pero antes lo hacía mucho más cómodo, como crear el ggplot, ¿sí? Y ocupaba ggplotly y obtenía mi plotly y estaba feliz yo con eso, ¿ya? Pero ¿qué pasaba? Que al final esta opción donde, ¿cierto? Me paro acá y aparece la leyenda, nunca encontré cómo modificarla desde el ggplotly. Entonces, ahora he encontrado súper amistoso y súper fácil utilizar directamente Plotly en vez de ggplot, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno puede colocar acá la leyenda y yo puse evento no, ¿sí? Ahí está al azar en verdad. Este es el tipo de cambio euro, dólar y bajado del Banco Central, o sea, son datos públicos. Pero quería ejemplificar que uno puede ir cambiando la leyenda. Acá no tiene nada, pero acá tiene 2 líneas y pueden ser muchas líneas, ¿ya? Y realmente, para mostrar un poquito el código Plotly, aquí está, ese es el código, no es más que eso, y es muy similar a ggplot, ¿sí? Este plot-ly sería el ggplot, y después los geom lines sería esto add lines, y esto ya otra cosa que es un botón que nos permite filtrar, ¿sí? Los últimos 15 días, el último mes, los últimos 3 meses, ¿ya? Pero realmente muy bueno, me ha sorprendido el plotting, ¿ya? Bajemos esto. Otro desarrollo, sí, aparte del tema del banco, es uno que se hizo hace un tiempo atrás. Lo hice el año pasado, sí, lo hizo mi señora. Y, por ejemplo, ¿cuál era el caso? Era una investigación científica, ¿cierto? Que querían crear un índice, ¿ya? De desarrollo comunal. Y resulta que, como ustedes saben, las investigaciones se itera mucho, ¿sí? Porque se está explorando, se está descubriendo cuál es la mejor forma. Entonces tienen que ir viendo si los resultados hacen sentido o no hacen sentido, o qué falta ajustar, ¿sí? Entonces la propuesta fue, en vez de mandar, ¿cierto?, un PDF con los resultados, se mandó un Shiny, ¿sí? Entonces ellos mismos podían ir explorando, jugando, ¿sí? Cambiando la región acá. Y esto iba a ir cambiando. Aquí está un poco lento. No, pero ahí cambió, sí. Zapallar. Ahí cambió, claro. Entonces, ahí uno podía ver un gráfico, aquí podía ver los datos. Y bueno, como hemos visto, se puede descargar en CSV, Excel, ¿cierto? Hacer una copia de esto. Bueno, acá están los índices. Y esto fue como la primera iteración. En la segunda iteración de esto, agregamos, no sé, acá están los datos en bruto, limpio y escalado, como para que tengan la trazabilidad, ¿cierto?, del proceso y haya una transparencia de que se hicieron adecuadamente las cosas, ¿ya? Pero la última iteración fue la más interesante, porque claro, acá están los datos fijos, ¿ya? Y nosotros queríamos entregarle una herramienta tal que el procedimiento estuviese ya establecido, pero el input lo definieran ellos, ¿ya? Entonces, se creó esta herramienta, ¿ya? Esto es tinyapps.io, ¿ya? Esa es la cuenta. Ahí se mueve un poquito que está cargando. Sí.
A ver. Lo voy a cerrar y lo voy a abrir de nuevo porque... No, ahí está, ¿ves? Ahí está, ahí cargó. Ya, esto fue un poquito más elaborado porque la idea era, claro, no que dependan siempre del estadístico, oye, me falta esto, oye, me falta esto otro. O al próximo año dijeran, oye, ¿sabes qué? Queremos hacer correr el mismo proceso con otro input. Nosotros decidimos entregar estas apps, ¿sí? Entonces, a modo de ejemplo, dijimos acá, no sé, pues, el número de dimensiones que quieren incluir, ¿ya? Aquí hay 2, ¿ya? 2, va a ser el ejemplo. Entonces, vamos acá, creo que acá están los datos. Están los datos, ahí hay un dato, hay carga. Está el otro dato, ¿ya? Entonces, coloco cargar. Y aquí se ve el resultado de la carga, ¿sí? A modo de check. El paso 2 era incluir el CUT, ¿cierto? El código único territorial, ¿sí? Todas estas comunas. Se lo incluye, ¿sí? No genera ningún error, o sea, está bien, ¿sí? En el otro paso, el paso 3, era aplicar, ¿cierto? La metodología. Y aquí uno podría ver si las variables, no sé, por un número mayor es negativo o el número mayor es positivo, entonces le da la polaridad a las variables, uno podría seleccionar acá y darle polaridad, ¿ya? Y lo mismo, o sea, la imputación, cómo se va a imputar esto, por el mínimo, por el máximo, ¿ya? Entonces vamos a aplicar tal cual para el ejercicio. Aplicamos, voy a colocar aquí ver 1, y bueno, acá está los datos, ¿sí? Aquí está la dimensión, los dos archivos, ¿sí? Están unidos, y acá decimos, bueno, calcular el índice, ¿sí? Y aquí, bueno, por detrás todo un procedimiento, una metodología, con ciertos parámetros y todo, pero se obtiene esto, ¿sí? Se obtiene al final el número que se necesita. Después, bueno, otra metodología, porque aquí hay dos metodologías de índice, y aquí también calcula, bueno, aquí no calculó, debe haber una inconsistencia, pero al final crea un mapa, no lo voy a hacer correr, porque se demora mucho en cargar, y esto es una cuenta gratuita de Shiny Apps.io, que es un computador muy básico con poca RAM, ¿ya? Tenemos como tener más recursos para poder hacer esto que funcione adecuadamente, ¿sí? En el banco, nosotros tenemos diferentes desarrollos, como les comentaba, como por ejemplo, había una manualidad que se hacía, que era loguearse en una página, usuario y contraseña, aplicar filtro y empezar a descargar información. Todos los días había que hacer eso. Entonces, ¿qué se hizo? Se generó un Shiny, ¿cierto? Que por detrás tenía un web scraping, ¿cierto? Hay que ir a buscar la información. Hicimos el web scraping con R, ¿cierto? R-Selenium, pero el puerto decía que estaba bloqueado. Y estuvimos un par de meses ahí viendo cómo podíamos solucionar eso, y siempre intentando buscar a la persona que nos pudiese resolver, y nunca encontramos una solución. Entonces decidimos usar Python. Entonces con el package reticulate utilizamos el script de Python, y así nos permitió ir a hacer el web scraping. Bueno, y adicionalmente baja la información, hace los cálculos, te crea un PDF y todo, y tiene un botón que uno coloca enviar correo, presiona y se le envía el correo a las personas. Entonces está bien completo, ¿sí? Como les comenté, la idea un poco de esto es compartir el conocimiento, las cosas que se ha hecho, ¿sí? Porque igual he visto varios desarrollos buenos acá en el grupo, pero no sé, a mí me pasó hace tiempo atrás, como en el 2008, que vi el primer Shiny, y realmente no. ¿Pero cómo hiciste eso?, preguntaba yo. No, pero si es fácil, CSS. Pero hasta ahí nomás quedaba. Entonces dije, quizá falta como un poco compartir así las cosas como están, ¿no? Tal cual el código, y para que lo utilicen. Yo esas aplicaciones que les mostré, esas dos al principio, lo hice en RCloud. Aquí en la presentación está la dirección, o sea, está abierta, la pueden revisar los códigos para que
tengan alguna idea, si es que obviamente les sirve, ¿ya? Y adicionalmente, viendo como las ventajas de Shiny, ¿cierto? El poder que tiene y quizá una necesidad de poder compartir entre todos conocimientos, en LinkedIn creé un grupo, ¿sí? Que se llama Shiny Español, que lo abrí hace poco, y la idea es intentar dejar contenido ahí para que gente lo utilice, ¿cierto? Y no tengamos que buscar tanta información, porque en verdad hay cosas que están muy a la mano, pero a veces difícil de encontrar. Entonces también, lo mismo, acá va a estar todo. Adicionalmente, bueno, acá en el proyecto de RStudio, ¿sí? Está la presentación, o sea, aquí hay un archivo, Press Shiny, es la presentación en PDF, y ahí van a poder revisar más en detalle. Yo les agradezco a todos por el tiempo, y no sé si tienen dudas, consultas. Yo por lo menos doy por finalizado lo que quería comentarles. Muchas gracias, David. De verdad, gracias por la presentación. Se agradece harto la claridad, el ánimo, el entusiasmo. Así que solamente les quiero dar la palabra. Ahí Hamlet de nuevo tiene preguntas. Por favor, adelante. Hola, hola. Hola. ¿Se escucha? Sí, sí. 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 Bueno, David, genial tu presentación. También me gustó mucho. Dos preguntas, Máster. No sé si atañe directamente, pero ¿cómo se comporta Shiny en un entorno como de data streaming? O sea, por ejemplo, tengo que medir presión, temperatura, etcétera, y entra data en tiempo real. ¿Tiene algún delay el UI, por ejemplo? O sea, la interfaz del usuario. ¿Cada cuánto tiempo se puede setear para que, no sé, cada 3 segundos se mueva el gráfico? En tu experiencia, ¿cómo funciona eso? No sé si has visto ejemplos. No he visto ejemplo y no sabría decirte ahí cuánto se demora. De hecho, nunca lo he pensado de esa manera. Nunca he encontrado un package, por ende, para eso. Sí, Dale. y al ser, claro, render, ¿cierto? O sea, que esté reactivo, no Ujú. sé en los tiempos de reactividad que tenga. Claro, ¿Ya? sí, en verdad esa es mi pregunta. Como para los reactivos, ¿cuánto se podría demorar? ¿En cuánto podría mostrarlo que el usuario interactúe y claro, que reaccione, pero todo en tiempo real, digamos, con streaming de data, ¿cachai? Sí, sí, súper bueno. Mira, desde la ignorancia te voy a responder, ¿ya? Sí, dale, todo sirve, sí. Eh, O sea, yo lo que he visto es que cuando hacemos un desarrollo, no sé, y algo, datos rápidos, es muy rápido, demasiado rápido. Ya. Entonces, datos en tiempo real, me imagino que podría ir construyendo, no sé, por la curva, ¿cierto? La presión, la serie, Ujú. rápidamente. O sea, yo no sé cuánto será el delay, pero Ya. desde la ignorancia te digo que quizás te puede servir algo así. Sí, sí, todo sirve. Ya, genial. Oye, y lo otro, ¿cuál es la ventaja, por ejemplo, de Shiny versus herramientas de BI como, no sé, como de herramientas de visualización y BI como Power BI o Tableau? No sé si también has trabajado con ellas. Claro, Sí. aparte de que son pagadas. Sí, trabajé con Tableau el Ujú. 2018 y con Power BI trabajé el 2017, 2018 también. Ah, Eh, genial, tenéis la experiencia entonces. sí, de hecho el Line Manager está a cargo del Tableau y ahí estuve Ya. full Tableau metido, o sea, como todos los que estamos acá, bien apasionados por las cosas. Ah, excelente. Eh, sí, y también busqué como, bueno, Power BI, cómo se comportaba con R, ¿ya? Sí, Y eso, ya. dentro de lo que encontré, y fue no sé cuántos meses atrás, era que permitía máximo 80 packages, ¿sí? O sea, y estaban Tiene un definidos, límite. claro, y estaban definidos lo que eran los packages que uno podía incluir en Power BI. Y en Tableau siempre Ajá. encontré que era como muy engorroso, era como complejo incluir el código R, quizá ahora está distinto,
Pero la diferencia es que yo veo a Power BI y Tableau más como visualizadores. Sí, 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 sí. ¿Sí? Son visualizadores interactivos, ¿cierto? Uno puede hacer un clic, un filtro, va cambiando todo. Pero Shiny lo veo más como una aplicación, ¿sí? Ya. Donde el límite es la imaginación de uno, ¿ya? Puede ser tan custom como uno quiera. Entonces, Ya, por atrás perfecto. puede haber un procedimiento muy complejo, puedes usar todo el poder de R por atrás. ¿Cachai? Claro, perfecto. Vale. Está bueno el tips de las 80 pacas HDR, ¿no? Eso no lo sabía. Y son algunos, así como ya Sí, definidos, digamos. Ya, sí, está listado. Sí. ya, perfecto. Eso, vos. Muchas Ya, gracias por compartir tu conocimiento. ya, pues gracias a ti por la pregunta. Gracias, gracias Hamlet. Bueno, por ahí solamente para complementar, ahí Bastián dejó una referencia apuntando a tu pregunta, Hamlet. Quizás ahí te puede servir. Entiendo Genial, que sí, Bastián sí. alguna vez creo que trabajó en algo donde creo que necesitó algo así. No sé si estás por ahí, Bastián, y quieres complementar la Voy a ir discusión. a revisarlo. Gracias. Sí, hola, ¿se escucha? Buena, sí. Yo justo había Buena. levantado la mano para hacer una pregunta, voy a aprovechar también la oportunidad. Oye, primero, buenísima la presentación y mi primer comentario es que creo que como comunidad tenemos que fomentar este tipo de presentaciones estilo 101, onda como introducción a, porque me hubiese encantado que apareciera, ¿cierto? Un David en mi vida, weón, y me hubiese expuesto todas las dificultades y todos los beneficios de Shiny de buena a primera, ¿cierto? Antes de ponerme a estudiar el Shiny como más en profundidad. Sí, en el chat puse Reactive Poll, que justamente es un método reactivo que permite consultar finalmente si algún archivo que exista en alguna nube o alguna base de datos se ha sometido a cambios. Entonces tú puedes programar el valor que te entrega esa función si ha habido un cambio y si no. Y tiene la gracia de que puedes hacer la consulta, digamos, cada frecuencia temporal que tú estimes conveniente. Mi pregunta iba en relación a la diapo 20, creo que era que mencionaste Docker. Yo no soy muy conocedor de Docker, pero si tú tienes alguna experiencia, me gustaría consultarte como qué cosas son las más complicadas de implementar, por ejemplo, una solución con Chain y Proxy. Gracias, David. Sí. Mira, aún no he tenido la experiencia de implementarlo con Shiny Proxy, ¿sí? Estuve jugando con la nube de Google, ¿ya? Y hice una dockerización, ¿ya? No vi dificultades, ¿ya? Hay igual manuales que están en inglés. De hecho, bueno, en LinkedIn, creo que es... Le voy a compartir un poco la información. Él, no sé si ven la pantalla, ¿todavía la siguen viendo? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ya. Si quieren lo buscan y lo buscan en LinkedIn o lo añaden. Él tiene unos manuales de un paso a paso para dockerizar muy bueno. ¿Ya? Y ahí podrían ver. En el banco aún trabajamos con Windows, o sea, tengo el computador de escritorio. Estamos viendo qué vamos a hacer, ¿cierto? Si vamos a implementar en el Workbench o vamos a pedir un servidor de Linux para poder instalar Shiny Proxy. Porque si mal no recuerdo, Shiny Proxy se puede implementar solamente en Linux, ¿sí? No así Docker. Docker ya está para Windows, ¿ya? No sé si... No puede responder la pregunta en sí, pero no sé si te sirvió lo que te comenté. Sí, no, buena la referencia. Matt Dancho y David Vaughan tienen harta pega como avanzada en ese sentido, así que vale, Bueno, bueno saber que él también es fuente de este tipo de conocimiento. ¿Te pasaste? sí. Y otra fuente de conocimiento igual muy buena, esta empresa, ¿cierto? Que realmente se dedica a esto, ¿ya? Se dedica a hacer estas apps. Y ahí ustedes pueden ver un poco.
De hecho, es la única empresa que yo por lo menos conozco que desarrolla package, ¿ya? Y tiene package bastante interesante, es partner de RStudio igual, ¿cierto? Ha dado charlas en representación de RStudio. Entonces, para que le echen un vistazo, ¿ya? No sé si lo dejo ahí en el chat, dejo esto. Que lo puedan después mirar, si es que quieren. ¿Vale? Buenísimo, Vale. buenísimo. Antes de darle la palabra a Hugo, que tiene la mano levantada hace rato, discúlpame Hugo, pero... no, en orden de llegada, sí. Hugo estaba primero. Después le doy la palabra a Chiomi, que tenía una duda también ahí con el tema de las bases de datos y Shiny. Hugo. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, sí. Perfecto. Hola, oye, primero agradecer la presentación, está buenísima. Comparto la opinión de Bastián, que también me hubiese gustado que alguien me hubiese llevado un poco de la manito con Shiny al inicio y todo lo que puede hacer. Mi consulta va en relación a una sección que mostraste que era relacionada con Shiny Manager. Sí. Bueno, me hubiese gustado conocer eso en un principio porque una vez tuve que generar una especie de sección con password, pero tuve que a cada reactivo condicionarlo a que se cumpla la contraseña, fue súper rústico. Pero mi comentario con esto te permite de alguna manera poder tener cierta trazabilidad de las aplicaciones, o si conoces otro tipo de forma como de saber cuánta gente se conecta o tener un listado, por ejemplo, de las IPs que se están conectando. Aún no hemos llegado a capturar la IP, ¿ya? Pero sí tenemos un monitor, ¿ya? Está hecho manual, porque desconocíamos un package que permite hacer monitorear todo esto. Mira, no recuerdo si este mismo Shiny Manager tiene algo así o es otro package, ¿ya? Pero el package que realmente tiene muy buenos estos tipos. Acá uno hay un package, bueno, no sé si está acá, no lo puedo encontrar, pero ellos tienen uno específicamente para ver el uso de la aplicación, ¿ya? Perfecto. Vale. Sí, porque, o sea, muchas veces subimos muchas visualizaciones y nos preguntan, ya, ¿y cuántos la usan? No sé, Claro, está ahí en el aire. nosotros lo usamos para ver si el jefe lo usa. Perfecto. Ya, Eso, muchas gracias. ya. Buenísimo. Gracias, Hugo, por la pregunta. Y David, por ahí en el chat había una preguntita de Chiomi, donde te consultaba si ya habías... Ah, Eh, ¿aló? sí, básicamente lo que me pasa es que al correr el programa, si no corro las librerías antes, no me funciona y eso implica que la conexión a SQL la tengo que hacer por fuera de la ejecución de Shiny. ¿Esto se podía incluir o es más complicado que solamente colocarlo dentro del programa? ¿Me podría repetir, por favor? Te comentaba que cuando armé algún programa de Shiny, ¿Ya? toda la parte de la librería, por ejemplo, si tengo algún tidyverse, un manejo para tablas de datos o conexión a SQL o DBC, no me corre junto con todo el programa. Lo tengo que ejecutar en otro programa R antes de ejecutar el programa porque si no, no lo lee. No sé si a alguno le ha pasado lo mismo, si se puede arreglar eso y colocarlo dentro del programa de Shiny. O sea, ahí justo donde le estás marcando. Sí, mira, a mí no me ha pasado. Lo que me ha pasado es que me he equivocado y he puesto cosas dentro del servidor cuando debiesen estar afuera. ¿Ya? Eso es básicamente, pero con las tablas SQL he hecho la conexión. Por lo general, de hecho, dejo las cosas como estables siempre afuera. ¿Ya? Siempre dejo las cosas que no van a mutar, como las conexiones y todo eso fuera, y todo lo que va a mutar dentro del servidor, todo lo que va a servir para el proceso. Pero nunca he tenido ese caso.
no sé, no sabría cómo resolverlo porque no debiese funcionar de esa manera. Claro, no debería pasar, pero no sé. No sé. Claro, Pero o a lo te agradezco, muy, muy interesante la Vale, charla. súper. Perdón, estaba muteado. Gracias, Chomi, por la consulta. Como para complementar un poco nomás lo que te mencionaba David, quizás de repente sería bueno generar todas estas aplicaciones de manera separada, a modo de controlar en archivos distintos los objetos, el UI y el server, y particularmente todo lo que es carga de archivos, de conexiones y carga de package, dejarlos en el global. Como para evitar tener justamente esos problemas de meter código fuera o dentro del servidor donde no tenía que ir. Quizás es bueno como práctica manejar justamente esos ambientes en archivos separados, como comentario. Hugo, no sé si tienes las manos levantadas de hace rato o quieres volver a intervenir. No, ahora la bajo. Ah, ya. Buenísimo. Bien, por ahí también Joshua estuvo compartiendo un par de links para la pregunta de Hamlet, si no me equivoco. Sí, sobre el tema de datos en tiempo real. Bien, no sé si tienen más dudas, más comentarios para darles la palabra. Víctor, adelante, por favor. Buenas, ¿se me escucha? Sí, sí. Buenas, encantado David y bueno, todos los que estáis aquí. Muy buena presentación, me ha gustado mucho. Y te quería hacer una pequeña pregunta acerca de la periodicidad en la actualización de estos datos, justamente, porque entiendo que estos shinies los utilizáis sustituyendo un poco justamente las, digamos, las herramientas de BI, ¿no? Es una pregunta abierta, no sé si es así, es lo que intuyo. Y después te quería comentar ya por tema de, una curiosidad. Yo también trabajo en riesgos y no sé si en el banco utilizáis SAS, en concreto el módulo de SAS que es Miner, el cual hace modelos predictivos. O sea, no va muy enfocado, pero es una pregunta muy rápida, que si quieres me contestas. Y no sé si vosotros, por ejemplo, conectáis R a las tablas de SAS, en concreto para utilizar SizeMiner, y si le ves alguna aplicación con Shiny. Y ya está. Bueno, esa es mi pregunta y muchas gracias. Vale, gracias. Mira, ahora el banco, la decisión que tomó es no actualizar la licencia de SAS. ¿Sí? Por ende, están migrando tanto a Python como a R. Claro. ¿Ya? Vale. Entonces no tengo ahí mayor conocimiento en esa parte. ¿Ya? Vale, no te preocupes. Bueno, imagino sí, es que SAS, bueno, ya sabes que es una licencia muy cara y ahora, bueno, justamente yo creo que todos los bancos van a intentar migrar mucho hacia Python y R para quitarse un poco las licencias, ¿no? Así Sí. que gracias por la respuesta. Respecto a tu primer comentario, o sea, lo que por lo menos pienso yo y piensan otros compañeros que realmente hay que ocupar la herramienta indicada para el problema. O sea, si vamos a visualizar bien, esto no va a reemplazar la estética de Tableau o Power BI. ¿Sí? A no ser que uno sea un buen programador de HTML, CSS y Java, y pudiese llegar a un nivel muy alto que pudiese superar, ¿cierto? Lo atractivo que puede ser las visualizaciones de Power BI o Tableau, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es, si necesitamos visualizar algo específico, que sea del dato y no haya básicamente una administración de datos por atrás ni nada, o un modelo, porque esto lo utilizamos más que todo para darle una cara, ¿cierto?, a estos desarrollos que son automatizaciones y modelos. ¿Sí? Es como para eso, más que todo, porque si no tendríamos que pasar el código. Y si pasamos el código, también tenemos que pasar los accesos. Entonces aquí nos ahorramos ese trabajo. ¿Sí? Entonces, para visualizar, usamos más Tableau y
dar esta cara, ¿cierto?, a automatizaciones o modelos, usamos Shiny. Perfecto, muchísimas gracias por responder. Ya, pues, gracias a ti. Xiomara preguntó, ¿cierto? Te respondo. La opción 2, solamente tienes que tener instalado R, obviamente, en la máquina que va a correr. O sea, ponte tú en un computador de la empresa, instala R, Shiny y ya. La persona que va a visualizar, no. Y esa es la ventaja que tiene, que no tienes que instalar package, no tienes que dar accesos, ¿cierto? A bases de datos, que podría uno decir, chuta, en verdad le doy acceso a esto, pero no está bien, a lo mejor tiene que ver algo más resumido. Entonces, con esta opción 2, uno le entrega solamente la aplicación. No necesitan más que eso. Perdón, y esa opción, o sea, ese script que das en la opción 2 funciona para todos los computadores. Porque no conozco nada del IP y me interesa poder conectar, poder compartir. Sí. O sea, si es lo que te entiendo, mira, de la línea 4 a la 6, lo que está haciendo básicamente es capturar la IP, ¿sí? Para no ir a buscar la 1 manualmente. ¿Ya? Cada computador tiene la IP, ¿cierto? Por lo general dentro de la empresa es fija, ¿sí? Y después la línea 8 y 9 defino la IP y el puerto, o sea, puede ser cualquier puerto. El 888 creo que no se usa porque el del explorador, no recuerdo bien, pero ya con, no sé, por el 2000 y algo, del 2000 al 3000, ahí tienen muchos números para poder habilitar todas las aplicaciones. Entonces, si tú estás en una red, si tú haces correr, agrega este código, haces correr tu Shiny, ¿ya? Se te va a abrir, ¿cierto? Lo vas a mirar tú. Y cualquier persona que esté en la red interna, ¿sí?, de tu empresa, lo va a poder ver. Si coloca la IP, dos puntos, el puerto, va a poder ingresar a tu aplicativo. ¿Ya? Sí, perfecto. Muchas gracias. Ya. Buenísimo. Gracias, Xiomara. Le doy la palabra a Luis, que tenía una preguntita por ahí. Gracias. Hola. Hola. Justo a mí hace un par de semanas me tocó disponibilizar una aplicación de Shiny y, y aquí me pareció interesante y te doy las gracias por la presentación, que no conocía la herramienta de Shiny Manager, pero me quedó la duda si es que esta aplicación permite tener diferentes vistas para diferentes usuarios. No solo dar como permisos de acceder a ella, sino que ocultarle a algunos ciertas cosas y a otros mostrarle una vista en particular para así poder definir, no sé, algunos usuarios que quieren ver algunos datos que son sensibles y los otros no pueden acceder a ellos. Mira, nosotros antes de conocer Shiny Manager lo resolvimos con un render UI. ¿Ya? ¿Ya? No sé si lo pudiste encontrar por ahí como una solución. ¿Ya? Que al final, dependiendo de quién accede, se renderiza la interfaz o ciertas partes de la interfaz. No recuerdo ahora si uno tiene esa opción con el Shiny Manager. ¿Ya? Había que explorar. Pero dentro de una de las facultades que tiene esto es si uno define si es administrador o no. También esto arroja tiene una salida, o sea, te dice quién está ingresando. Como te dice quién está ingresando, uno podría condicionar eso a los filtros, ¿cierto? O renderizar la UI. ¿Sí? Súper. Vale. Sí. Y una segunda pregunta, ahí Bastián también lo complementó, gracias Bastián. Y la segunda pregunta, que no sé si tú eras el que había trabajado conectado directo a la base de datos, es que, claro, también me tocó conectarlo a una base de datos, pero no sé cómo funciona el tema de la reactividad, no sé si lo está leyendo cada un cierto tiempo, y vi que ahí había un render pool o algo de ese estilo, pero no estoy entendiendo si leer la base de datos directamente hace algo similar, lo está leyendo constantemente por detrás o si tiene alguna implicancia de ese estilo. En la actualidad, como te digo, lo dejé leyendo directamente desde la base de datos. Y sí se actualizó cuando se agregaron más datos, pero no sé si eso puede ser perjudicial incluso para la aplicación.
¿Y cuál es el fin que tienes? Va mostrando datos de monitoreo de algún proceso, por decirlo así, y cuando se van agregando datos a la base de datos, se actualiza la visualización del dashboard. Va a decir, mira, esta semana no fue de esta forma. Entonces, claro, va un poco por temporalidad, se va actualizando. Ah, súper, súper. Quizá ahí sirve la opción que nos recomendaron acá, ¿no? Reactive Pool. Bastián, ¿sí? Quizás nos sirve esa opción. Mm. Ya, pero eso es como... A ver, espérate. Ya. Sí, ahí Bastián está complementando. Muchas gracias, Bastián. Sí, eso. Gracias por la presentación. Me llevo el Shiny Manager igual. Está interesante. Buenísimo. Gracias Luis por la intervención. Bien, chicos. ¿Más dudas, comentarios? Para ya ir cerrando. Nos quedan 5 minutitos que los podemos aprovechar. 4, de hecho. Gracias. Y, o sea, están todos invitados para que nos reunamos acá en Shiny Español y podamos compartir, ¿cierto? Los tips que hemos conseguido a través del tiempo, que a veces no es tan fácil encontrarlos. ¿Ya? Eso, gracias nuevamente David y así como también ya lo destacaron algunos chicos, se agradece esta iniciativa de poder generar más comunidad, sobre todo en español, que muchas veces está un poquitito al debe, así que se agradece la intención y hay que aprovechar de sacarle, de potenciarla. Así que, bueno, eso, gracias nuevamente David por la presentación, la disposición, gracias Felipe también por las buenas presentaciones y los códigos mostrados. Solamente reiterarles la invitación a todos nuevamente, a ustedes y a sus redes, a que si quieren participar de estas instancias, contáctenme a mí o a cualquier otro de los organizadores del Meetup. Nosotros felices ahí nos coordinamos con ustedes para que se lancen a la fama aquí en, en esta comunidad de Quasi Nerds. Así que eso, chicos. Gracias nuevamente a todos. Gracias por el tiempo. Y les estaremos informando sobre la próxima sesión, que muy probablemente se lleve a cabo a finales de septiembre. Ya, pues. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, David. Gracias, Felipe. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Bye.